Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 del Tour de Turquía 2022. Etapa perfecta para los grandes sprinters, pero con mucho viento lateral. Repasando brevemente lo que pasó ayer, ese sprint donde nos perdimos un poco la entrada en meta, pero que vimos la victoria de Caleb Ewan, primer líder, segundo Philipsen y en tercer lugar Grove. Y la etapa de hoy, como estáis viendo aquí, 156 kilómetros, casi 50 menos que ayer, y el viento que iba a ser protagonista, sobre todo en la parte media de la etapa, ese viento lateral. Y veíamos cuando comenzaba la retransmisión, 71 kilómetros para meta, 8 hombres en fuga con apenas 2 minutos, que eran Barrenechea, Goicoechea, Fuentes, Lino, Granigan, Raeleanu, Prevar y Sessler. Como hemos dicho, mucho viento lateral, como veis ahí en esas banderas, y ese viento lo que ha provocado ha sido nerviosismo y velocidad, y por tanto caídas durante toda la etapa, muchas caídas. La primera que veíamos a 56 kilómetros del final, pero sin grandes consecuencias. Ahí veíamos a Ewan con ese maillot azul de líder de la clasificación general. Nueva caída en el pelotón. Aquí sí veíamos a un ciclista que se había hecho daño, en este caso era Matthew Wallace, que tenía como un daño en la ingle. Había buenos relevos en la fuga, pero la ventaja estaba cayendo en picado con ese ritmo que metían tanto Alpecin como el Lotto para llegar al sprint. Y en el puerto de tercera, el que arrancaba era Barrenechea a 250 metros de coronar para intentar coger los puntos de la montaña, pero también saltaba Granigan. Le cogía la rueda y le superaba en el final, se llevaba los puntos del día de hoy. Y momento importante en el final de esa subida, caída de dos de los grandes favoritos a la clasificación general, como eran Nairo Quintana y Jai Vine, dos de los grandes escaladores que vimos que se cayeron a una pequeña zanja que había en la parte lateral de la carretera, pero con la ayuda de sus equipos podían volver al pelotón sin problemas. Y también en la fuga se iban poco a poco quedando en menos hombres, porque por detrás también estaba entrando el Bike y les iban a dar caza. Ahí veíamos a Nairo Quintana y a Jai Vine que parecían que sin problemas podían volver al pelotón. A 30 kilómetros del final iban a dar caza a la fuga, pero era Pello Goicoechea el que se resistía, intentaba arrancar y abría hueco, cogía una pequeña ventaja, pero finalmente también le daban caza cuando quedaban 27 kilómetros para el final, pero también era el más combativo de esta fuga y aguantaba prácticamente hasta el final. Y había una caída en el pelotón, en este caso era de Marezco, que se caía en esa parte delantera del pelotón, lo que provocaba un pequeño corte, además de ese viento lateral, y eso provocaba los distintos movimientos también por delante, como por ejemplo veíamos a Nairo Quintana, que ya estaba recuperado de esa caída, que parecía que no le había afectado, buscando esos cortes, pero no se terminaba de cortar el pelotón y volvía a la relativa calma, y esto provocaba nuevos ataques. Era Vitaly Boots el que intentaba arrancar, 23 kilómetros para el final, llegaba a coger unos 20 segundos aproximadamente, pero finalmente también era atrapado cuando quedaban 20 kilómetros para el final. Más ataques de algunos ciclistas que intentaban ser protagonistas, pero no lo conseguían, no llegaban a nada estos movimientos. Los equipos de los sprinters tenían decidido que se llegara al sprint, y sobre todo en este final con ese cambio de dirección donde ya el viento era a favor y la posibilidad de abanicos era ya menor. En esta parte final también entraba DSM, incluso Israel, y entrábamos ya dentro de los últimos kilómetros. Sobre todo momento importante con los sprinters bien colocados, 4 kilómetros para el final, y veíamos caída en la parte delantera del pelotón que afectaba al gran favorito para la general como era Nairo Quintana. Una caída por lo que se veía bastante fuerte en esa repetición, se caía junto a su hermano Dyer y lo veíamos con un gran golpe en su hombro izquierdo. Caída que estaba antes de los 3 kilómetros de protección, así que perdería tiempo en la general. Veíamos el lanzamiento del sprint donde ya no se iba a parar, por supuesto, y era el Lotto el que hacía el lanzamiento perfecto para Caleb Ewan, que saltaba con muchísima fuerza pero se quedaba sin fuerzas, y el sprint sería entre Philipsen y Grove, últimos metros, y le superaba Grove para llevarse la victoria para el Bike, y aparte con las bonificaciones se pone líder de la clasificación general, superando en esos metros finales con mucha potencia a Philipsen, que consigue un segundo puesto al igual que en el día de ayer. Gran sprint que vimos nuevamente en el día de hoy. No sabemos lo que le pasó a Ewan, que hoy se quedaba sin fuerzas, y aquí veíamos la victoria por más de media bici de Grove. Aquí el top 10 con Grove, Philipsen, Bennett, Bol, Ewan, De Buit, Van Poppel, Fernández, Sabel y Lonardi. Y la clasificación general con Grove
con el liderato. No sé lo de Nairo Quintana, cuánto tiempo ha perdido, porque lo estoy buscando y hasta este momento todavía no hay nada oficial. Si alguno lo sabe, lo podéis dejar abajo en los comentarios. De todos modos, mañana en el resumen que hagamos lo intentamos confirmar para que sepáis esas diferencias y si es recuperable en la gran etapa de montaña. Os enseño las etapas que quedan. Mañana totalmente plana y además corta, así que ojo también con el viento. La gran etapa de montaña en la etapa 4, con esos 14 kilómetros al 7%, nueva etapa plana en la etapa 5, 186 kilómetros, más de 200 kilómetros en la etapa 6 y con un final que pica ligeramente para arriba, 131. En la etapa número 7, también plana, y etapa 8 con un circuito final, con el final también que pica para arriba en la última etapa. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.